En relación al alcohol, en varios casos está asociado el alcohol a momentos de felicidad, porque siempre en las festividades de fin de año, en los momentos en los que, o sea, nosotros trabajamos con el sacrificio que nos toca trabajar, ¿para qué? Para poder en fin de año tomarnos y celebrar en familia. Esa es como la creencia más grande que hay en estos países latinoamericanos. Esperá, y vamos a traer la sidra o el champán para niños que es sin alcohol, con la misma Además, flor, para con la misma poderlos. flor, claro, para que ya vayan entrando, ¿no? Y ya digan, bueno, vamos a normalizar que los chicos también pueden brindar con nosotros, con alcohol que no es alcohol. Javier Volkov decía que él se había comprado un perfume que era carísimo y que apenas lo usaba porque no quería que se le gaste. Entonces, él ya le estaba enviando la información al universo de que no iba a tener dinero para reponer ese perfume. Que una señora siempre preparaba el pescado sin la cabeza. Entonces, la hija le preguntó, ¿pero por qué? ¿Por qué se prepara así? Porque así me enseñó su abuela, esa es la receta, haga la receta como le enseñó su abuela porque así es que le queda bueno. Sin embargo, la nieta quedó como buena. Voy a ir a preguntarle a la abuela por qué se le tiene que quitar la cabeza, si no, no me parece lógico. Y entonces fue donde la abuela. Y la respuesta de la abuela fue, mijita, lo que pasa es que cuando yo lo hacía, la cacerola era pequeña, no me cabía el pescado completo y le tenía que quitar la cabeza y la cola para que cupiera en el sartén. Y la hija lo aprendió, pensó que esa era la forma y estaba repitiendo algo sin saber realmente el por qué. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a su podcast favorito, Trascendental. Mi nombre es Mauricio Beltrán y esta noche junto a Debbie Weyman, mi coequipera, vamos a hablar de dinámicas familiares. Hola, Debbie, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mauri? Muy bien, muy feliz de compartir contigo esta serie de podcasts que vamos a estar haciendo, a estar grabando. Poderosísimas, ¿no? Me encanta porque además es algo muy del común. Las dinámicas familiares nos tocan a todos en el planeta, así que nos va a servir para que podamos identificar estas dinámicas en nuestras propias familias. Bueno, ahí me estoy acercando a la pantalla a ver si se me escucha bien. Decime si me escuchas bien, Mau, así ya me quedo tranquila que el audio está perfecto. Sí, te escucho perfecto. Bueno, elegimos dinámicas familiares porque venimos de un núcleo familiar y la mayoría de las personas hoy estamos en esa etapa de autoconocimiento y para comenzar esta etapa de autoconocimiento primero tenemos que conocer de dónde venimos, cuáles son nuestras raíces, ¿verdad? Claro, y es muy importante el saber que hay cosas que se repiten en nuestra vida, en nuestra familia y los comportamientos que en general nosotros hemos como normalizado, que podemos estar mirando que tal vez no sea tan normal y tal vez más bien tenemos que trabajar en ellos para dejar de repetir esas cosas en nuestras familias. Así es, conductas sociales normalizadas y aceptadas desde un lado de que como la mayoría lo hace, yo sé que por ahí está mal fumar, tomar alcohol, porque sé que el alcohol me inflama y deteriora mis órganos y envejece mis células, y el fumar quizá es un veneno, es un tóxico, no lo sé, bueno, lo normalizo, no pasa nada, ya lo voy a dejar. Como, como es una conducta social normalizada y aceptada, reconozco de que tampoco es para tanto, pero resulta que si veo cómo se mueve la dinámica familiar, hay muchas cosas que suceden bajo esas conductas sociales aceptadas. Claro, ese tema del alcohol es algo bien complicado. Yo creo que ahora está cambiando mucho, las nuevas generaciones están dejando a un lado eso, gracias a Dios. Pero sí, en generaciones como la nuestra era muy marcado porque era muy normal. O sea, el cigarrillo, el trago era parte como de casi que del día a día de la gente.
y esto hizo que normalizáramos conductas eh, dentro de nuestra familia, como por ejemplo, no sé, que llega el familiar borracho a hacer lo que quiere, a golpear, a tirar cosas, a gritar, y todos tenían que agachar la cabeza, o bueno, en fin, esas son las clases de dinámicas familiares que luego empiezan a funcionar en nuestras vidas. Y el Así es, cómo actuamos cuando pasan este tipo de cosas. Entonces, cuando hay alguien agresivo, esté o no esté tomando, esas dinámicas familiares en mi niñez hacen que yo reaccione de una forma o de otra ante esas actitudes. así es. O adopto la misma conducta de esa persona que vi, pensando de que esa es mi manera de protegerme en el mundo y de abrirme paso y de ocupar un lugar a través del sentido de supervivencia, utilizando la agresividad, porque sin ser agresivo entendí de que me faltan el respeto, ¿no? Y en realidad lo que nosotros vivimos cuando éramos chicos era esa agresividad a través de la falta de respeto, el mismo vínculo con el cual las personas se estaban relacionando, eso dejó, sembró una conducta social que después los niños en la época de adultos o lo adoptaron o lo rechazaron. Entonces, con el mismo nivel de agresividad se rechaza el alcohol. Estamos atacando al mensajero y no estamos viendo que hay un mensaje. Eso es lo que queremos revelar con las dinámicas familiares. Veamos el mensaje sin atacar al mensajero, porque todos somos portadores de oportunidades, obviamente disfrazadas de caos. Todos hemos sido el malo de la película de alguien. ¿Por qué? Porque hemos aceptado conductas sociales que estaban normalmente asimiladas por todo el mundo. Y esto lo digo desde mi lugar. Yo también era de esas personas que los fines de semana tenía el consumo de alcohol social, el salir a una fiesta, el invitar gente y el tomar alcohol, hasta que me di cuenta de que quizá mi cuerpo, eh, tomaba el sábado y el domingo me la pasaba en cama y el lunes trabajar, y ya iba enojada y ya decía, y al final se me pasó toda la semana, no hice nada, y ¿qué hacía el fin de semana? Bueno, voy a hacer algo por mí, y salía de fiesta. Y en el salir de fiesta el domingo me la pasaba mal, el lunes otra vez, y parecía el día de la marmota, la pescadilla que se muerde la cola, no salía de ese círculo. Cuando dije stop, me daba cuenta que también dentro de la dinámica familiar, la conducta social aceptada por la familia era normalizar el consumo de alcohol. Sí rechazábamos el vínculo agresivo, pero también había un cierto grado de agresividad en la comunicación cuando había consumo de alcohol. ¿Qué pasaba cuando dejé de consumir alcohol? Se empezaron a preguntar, ¿pero qué te pasa? ¿Estás enferma? Escuchá, dejaste de tomar alcohol porque estás enferma. Para mí eso fue, wow, un detonante donde dije, no, la idea es no estar enferma, por eso dejo de tomar alcohol. Es una manera de protegerme y de darme cuenta de que si mi cuerpo es un templo, estoy enfermando yo misma mi propio templo. Esa es una de las aristas, es uno de los elementos. Ahora, ese elemento, el consumo, por ejemplo, de alcohol, viene porque hay abusos. Entonces, uno de los temas que vamos a tratar también en dinámicas familiares van a ser abusos. ¿Querés que te los nombre, Mau? Los temas que vamos a tratar. Dale, dale, así con ellos pueden saber exactamente qué es lo que vamos a ver el día de hoy, cuáles son las dinámicas que vamos a abordar, porque son un montón. Y luego, yo creo que más adelante vamos a hacer un podcast específico por cada una de ellas para poder hablar más en profundidad de cada una. Sí, por supuesto. Sí, porque todas las dinámicas familiares merecen un grado de reconocimiento. ¿Sí? No estamos hablando por hablar, estamos hablando de generaciones de niños, de adolescentes, de jóvenes, adultos, de personas mayores, ¿sí? De personas que trascendieron pensando que la vida era dura, que era fría, que era hostil, que era agresiva, donde había infelicidad, ¿no? Que la vida era tóxica. Y hoy nos damos cuenta que estas conductas o dinámicas familiares, estas conductas sociales,
están para ser reveladas. Y si las revelamos, le echamos un poquito de luz, vamos a hacer nuestro trabajo. Así que, primero, gracias, Mau, por aceptar este desafío, porque es un desafío. Nosotros venimos también de dinámicas familiares con raíces muy profundas. Y parte de hablar de estas dinámicas es nombrar algunas de ellas. Obviamente hay muchas más, pero las que vamos a nombrar van a ser las que vamos a tratar. Patrones repetitivos. ¿Te suena? Claro, los patrones repetitivos hacen parte, yo creo que de nuestro día a día, porque finalmente inconsciente, en el inconsciente de nosotros, graba estos patrones y nosotros empezamos a volvernos como nuestros papás. Por eso dicen, ay, es que es igualito al papá, porque estoy repitiendo esos patrones que yo aprendo mediante todos mis sentidos en la infancia, ¿no? Yo veo, recibo y adopto estos patrones. La forma de hablar, los dichos, lo que decimos coloquialmente hace parte de estos patrones y también la forma de ver la vida en algunos casos. Claro, cuando nosotros pensamos que solamente trabajando duro es que voy a conseguir dinero, pues no hay una manera en que el dinero vaya a llegar a mi vida de manera fácil, porque es un condicionamiento, un patrón que estoy repitiendo de mis papás, que les tocó duro porque los abuelos le dijeron solamente trabajando duro es que usted va a tener con qué comer, porque antes era otro nivel, ¿no? Digamos que siempre generación por generación aumentamos un poquito de nivel de conciencia y del modo de vida, pero en general los patrones están ahí. Entonces antes era para que tenga con qué comer o dónde vivir, luego para que tenga cómo pagarse una carrera. El Usted tiene que sacrificio. estudiar y sacrificarse para poder sacar adelante una carrera. Luego usted tiene que estudiar, sacrificarse, hacer un posgrado, una maestría para poder tener un buen trabajo y tener dinero para... Y así, o sea, vamos subiendo de nivel, pero el sacrificio sigue estando ahí. Ese es el medio por el que nosotros vamos repitiendo el patrón, es el mismo. Fíjate cómo patrones repetitivos nos puede vincular al sentimiento del sacrificio que viene de la mano con la escasez, ¿no? Y este sentimiento de sacrificio que trae, ¿no? Como síntoma la escasez, me vincula con el tema siguiente, creencias limitantes. Una dinámica familiar. Si yo creo que todo es caro, cuando vea algo que esté aceptable para mí, que sí me lo pueda permitir, no voy a aceptar y voy a obrar desde el lado del no merecimiento, porque toda mi vida escuché que todo es caro y cuando tengo el dinero no lo voy a comprar porque voy a seguir con ese sentimiento de que como todo es caro, no es accesible para mí, aún sabiendo que sí lo puedo obtener, entro en estado de no merecimiento, creencias limitantes. Ese es otro de los temas, ¿no? Mira, y en este tema es muy bonito porque podemos abrir los ojos fácilmente gracias a este tema. En mi caso, por ejemplo, yo utilizaba gafas, como tú bien sabes. Una de las formas como yo supe que tenía esa carencia, esa creencia limitante en mí, fueron mis gafas, porque económicamente no estaba mal, pero tampoco estaba bien. Y sin embargo, se me rompieron las gafas y duré 8 meses pegándolas con Superbondos. Entonces yo decía, Porque no te tomabas como prioridad, para vos claro, prioridad eran otras cosas. claro, primero estaba el resto del mundo y el no merecimiento se me mostró mediante las gafas. O sea, no me alcanza para comprar un par de gafas. La creencia Sí, del sacrificio, me sacrifico me por todos los sacrifico. demás y por mí no. Exacto. Entonces, claro, cuando yo me di cuenta y miré realmente con otros ojos las gafas, estaban, o sea, se veía menos cuando me ponía las gafas que si no las tenía puestas, porque estaban rayadas, rotas, era incómodo, torcidas, o sea, era un desastre y yo decía, pero ¿en qué momento llegué yo hasta acá? ¿Cuándo dejé de quererme tanto
que ni siquiera me compro un par de gafas para ver bien, es solamente ver, ni siquiera es para verme Pero eso no nació con diferente. vos, Ajá, eso no nació con vos, Mau. claro, Eso lo aprendiste dentro de las dinámicas familiares. Yo te voy a nombrar una de las dinámicas familiares mías que yo he aportado durante muchísimo tiempo. Por ejemplo, el no comprarme ropa nueva y el decir, bueno, está bien estar comprando ropa de segunda mano porque sacás ropa del planeta de la contaminación, pero antes no lo hacía desde ese sentido, lo hacía desde el sentido de cómo voy a gastar tanto dinero en una prenda nueva si puedo comprar lo mismo más barato, y resulta que era porque cuando era chica heredaba de mis primos la ropa. Entonces no recibía ropa nueva porque no se podía, porque todo era caro. Entonces, si vamos a hablar de creencias limitantes, vamos a seguir hablando del sacrificio y vamos a seguir hablando de patrones repetitivos, porque incluso nos vamos a conectar con personas donde vamos a decir, a ver, si está bueno comprar, por ejemplo, ¿no? Ropa de segunda mano o artículos de segunda mano, pero esta vez dándole la vuelta a la tortilla, haciendo una transmutación de eso, fijándome desde qué lado estoy haciendo esa compra. Por ejemplo, si no, mira, esto no tiene nada que ver con tener o no tener dinero, porque si tienes dinero, tú lo que vas a hacer es comprar cosas. Digo, estos zapatos me los compro porque yo no sé si mañana vaya a tener o no voy a tener. Entonces, cuando necesite, ahí voy a tener algo para estrenar. Eso es un pensamiento que en teoría es preventivo, pero estás hablando de escasez. Estás así. marcando un momento en el que no vas a tener dinero antes de que suceda. Entonces, sí, estoy diciendo, voy a Esto, comprar para cuando no tenga. Es sí, un pensamiento de sí. escasez y Eso guardo. me vino a la mente, ¿sabes cuándo? Cuando escuché un vídeo de uno de los cabalistas más importantes, ¿no? De la Argentina y a nivel mundial. No sé si lo conoces, si te interesa la cabalá, por ahí seguramente sí lo conocerás, Mario Sabán, donde él decía, perdón, Mario Sabán no, Javier Volkov. Javier Volkov decía que él se había comprado un perfume que era carísimo y que apenas lo usaba porque no quería que se le gaste. Entonces, él ya le estaba enviando la información al universo de que no iba a tener dinero para reponer ese perfume. Fíjate desde qué lado las personas, sabiendo que tenemos muchas herramientas, porque vos tenés herramientas, yo tengo herramientas, sin embargo, por conducta social, tenemos esos matices grises donde hasta el día de hoy los seguimos trabajando. Es más, te puedo decir, el día de hoy dije, bueno, termino todo mi perfume, lo termino, ya está, lo voy a usar, después voy a comprar otro, cuando aparezca el dinero voy a comprar otro perfume. Y así con muchas cosas, ¿no? Y es más, tú tienes que tener la certeza, ese sentimiento de certeza de yo estoy consumiendo algo con cariño, con amor, porque me lo merezco y porque tengo la certeza de que va a volver a mi vida, que voy a tener más, no solo este, sino más. Si yo no lo hago así, estoy en carencia. Si mi pensamiento siempre se va al, uy, pero es que este vale tanto, mejor me compro este que vale menos, estoy en carencia. Y no quiere decir que el dinero tenga algo que ver. O sea, la gente que no se puede ¿Qué quiere permitir por esto? alguna razón, Sí, no tiene nada que ver. Porque sí, pueda que hoy no me pueda comprar ese, pero yo no pienso, es que no me alcanza para ese, me alcanza para este. No, ese no es el pensamiento. Es, hoy quiero ponerme este otro, que así puede ser más barato, me lo puedo permitir y lo voy a disfrutar como si fuera ese caro, porque mañana voy a poder comprarme ese más caro. ¿Sí? Es el sentimiento de cómo recibo y cómo tengo mi energía ante las cosas. Yo uso un perfume económico como si fuera el más fino de todos, porque me hace sentir bien, me hace sentir diferente. Ese es un pensamiento de abundancia. No es el valor, el costo de las cosas, sino el cómo lo siento en mi energía, cómo me siento yo al estar haciendo eso. Es decir, yo voy a ir a un restaurante
y voy a gastar en mí un almuerzo. No importa la clase de restaurante que sea, no importa si es el más caro o es un restaurante de barrio, pero hoy no quiero cocinar, voy a ir a gastar en mí un almuerzo o en mi familia, o en mis seres queridos, no importa. ¿Cómo pago eso? Uy, pero es que con esta plata hubiera podido pagar los servicios. O, qué delicia, estuvo delicioso, me encantó, lo pago con amor porque me encantó, ojalá que les vaya bien en este restaurante para que sigan trayendo más clientes, ¿sí? Esa es la conexión con la abundancia, el cómo me conecto yo con las cosas. Yendo a las creencias limitantes, hubo un ejemplo que yo escuché alguna vez a alguna persona y es que una señora siempre preparaba el pescado sin la cabeza. Entonces la hija le preguntó, ¿pero por qué? ¿Por qué se prepara así? Porque así me enseñó su abuela, esa es la receta, haga la receta como la enseñó su abuela, porque así es que le queda bueno. Sin embargo, la nieta quedó como, bueno, voy a ir a preguntarle a la abuela por qué se le tiene que quitar la cabeza si no, no me parece lógico. Y entonces fue donde la abuela. Y la respuesta de la abuela fue, ah, mijita, lo que pasa es que cuando yo lo hacía, la cacerola era pequeña, no me cabía el pescado completo y le tenía que quitar la cabeza y la cola para que cupiera en el sartén. Y la hija lo aprendió, pensó que esa era la forma y estaba repitiendo algo sin saber realmente el por qué. O sea, Eso estoy somos, repitiendo cosas, ajá, somos la receta perfecta para continuar con los patrones repetitivos, somos la receta perfecta para que las creencias limitantes sigan trascendiendo de generación en generación, somos la receta perfecta para la manipulación, que es uno de los temas, abusos, secretos, que es otro de los temas, que son más profundos, pero que sin embargo vienen disfrazados. ¿Disfrazados de qué? De mucho aprendizaje, mucho trabajo interno. Hay muchas generaciones que han vivido a través de los secretos, han callado y han mantenido conductas sociales, incluso vamos a llamarlo así, jerarquías sociales. No, yo pertenezco a la clase media alta. Y por ahí la persona vivía endeudado, sufriendo, comiendo en su casa arrocito y pancito para mantener el coche, la ropa, el target social, y después cuando llegaba a casa los hijos no tenían ni para comer. O sea, hay muchas cosas que nosotros queremos empezar de a poquito a revelar, no para ir hacia el mensajero. Veamos el mensaje de esta situación y cómo podemos transmutar estas energías, cómo podemos recuperar esta soberanía y empezar a disolver esto. Sí es cierto que las energías, vamos a hablar un poquito así de los astros, las energías astrológicas hoy están colaborando para que todos este tipo de estructuras ya se caigan y que haya personas que literalmente ni siquiera se den vuelta a mirar si eso sirve o no sirve. Ya saben que por ahí no es, ¿vale? Pero ¿qué pasó cuando vos viviste en un barrio, en un pueblo, en una sociedad donde sos parte y colaboraste para que esa estructura se mantenga ahí? ¿Qué pasa con el ser humano? claro. Y sobre todo con los secretos, esto es algo que nosotros hacemos desde una perspectiva equivocada del amor, ¿no? El no le digamos porque de pronto se incomoda, porque de pronto hay pelea, entonces mejor, mijito, mejor quédese callado, mijito, mejor no pelee. Usted deje pasar eso y callamos las cosas que deberíamos hacer públicas y en las que deberíamos Juan, confrontar. Entonces, claro, desde un lado, eh, ese mismo ciclo repetitivo hace que las mujeres digan, no hable, no diga. Y las personas que vienen a hablar terminan callándose. Cuando siguen pasando los ciclos y nosotros seguimos sin hablar, sin escondiendo las cosas que pueden ser delicadas en una familia, empiezan a haber
problemas de tiroides en muchas personas de la familia, porque no hablamos lo que tenemos que decir, ¿no? Ese es uno de los síntomas que me dice, en esta familia hay este patrón repetitivo del no hablar. Y el no hablar es en muchos sentidos. Lo decíamos con el tema del alcohol. Ah, que es que estaba borracho, hizo y deshizo y no sé qué. No, pero es que estaba borracho. No se acuerda de nada, Uno con alcohol no es gente, no se acuerda de nada, sí, no sí, se no, no. acuerda de nada. Y entonces, no, eso, espere que se le pase y antes le cuidan la cruda con un caldito y lo consienten y tal. Y ya como pasó durante un momento en el que no era consciente, porque el alcohol te quita la conciencia, no pasó nada, porque es que él no es así, él no es así o ella no es así. La verdadera personalidad es cuando no está tomando. Es solo Claro. cuando toma, es solo cuando toma. Entonces, esas frases de él no es así, es solo cuando toma, empezamos a hacer una aceptación de una conducta que es inadecuada y le damos cabida a muchas cosas Y es, haciéndolo así. Entonces, claro, la persona que quiso decir no, después se siente inseguro de decir no, porque hay un freno desde niño que le han venido frenando el sentimiento de decir, hey, este es el límite. Y entonces ¿sabes crezco qué sin pasa? poner límites. ¿Sabes qué pasa con eso, Mau? Así como vos lo decís, creces sin poner límites, entonces cuando salís a la calle y comienza tu primera conexión con la sociedad, te vinculas desde esa manera. Entonces, ¿de qué, ¿de qué sirve decir, yo estoy trabajando en mí para que a mis hijos no les pase lo mismo, si no soy capaz de brindarle herramientas a mis hijos para que ellos puedan identificar que esa resonancia, ese patrón de conducta repetitivo, se va a acercar sí o sí a través de una conducta social? ¿Esto qué quiere decir? Que si en casa lo normal cuando yo era chica era que siempre haya, por ejemplo, una botella de alcohol, lo normal para mi hijo cuando él salga va a ser que alguien le acerque la botella de alcohol. Y yo pensando de que como yo dejé de tomar alcohol, ya no comparto más eso, ahí terminó mi chamba, no es así. Esa energía que yo no soy capaz de transmutar y de darle luz, va a buscar la manera de seguir con ese mismo camino a través de mi árbol genealógico. Mi árbol genealógico no es de mí para atrás, es en todas las direcciones, hacia atrás y hacia adelante, mis ancestros y mi descendencia. Entonces, si yo estoy en una situación de alerta ante el alcohol, no estoy viendo el mensaje, estoy viendo el mensajero. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay ciertos grados sutiles de abusos, de consumos, estoy consumiendo situaciones de abusos, que eso viene a representarse de manera física. ¿Cómo? A través del consumo de alcohol. Lo físico, siempre vamos a buscar lo material, de qué manera se representa físicamente. Y mira, en relación al alcohol, en varios casos está asociado el alcohol a momentos de felicidad, porque siempre en las festividades de fin de año, Sí, en los momentos en los que, o sea, nosotros trabajamos con el sacrificio que nos toca trabajar, ¿para qué? Para poder en fin de año tomarnos y celebrar en familia. Esa es como la creencia más grande que hay en estos países ah, latinoamericanos. espera, y vamos a traer la sidra o el champán para niños que es sin alcohol, con la misma Además, forma, para con la misma poderlos. forma, claro, para que ya vayan entrando, ¿no? Y ya digan, bueno, vamos a normalizar que los chicos también pueden brindar con nosotros, con alcohol que no es alcohol. Y entonces, mira, nosotros de niños, ¿qué vemos? La felicidad está asociada, porque claro, empieza el alcohol, es una reunión familiar, es un momento feliz, hay regalos, la felicidad está asociada al alcohol. Y entonces en mis momentos de adultez, cuando la vida es difícil para mí, cuando empiezo a ver que todo el mundo está en mi contra, entre comillas, porque Mm. estoy desde el papel de víctima, entonces lo que yo busco es el alcohol, que es lo que me hace feliz. ¿Cómo llego a esos momentos en los que ese ratico de felicidad
que da el alcohol, que es un par de horas, eh, hacen que valga la pena haber trabajado 8 horas durante una semana, porque ahora digamos que las personas lo hacen los fines de semana constantemente. Entonces es, ¿a qué trabajo si no es para esto? Ese es el decir, ¿no? Otra de las cosas que repetimos. ¿Para qué trabajo? Pues para tomarme mis cervezas, dicen algunos. Y eso, Entonces, si hablamos de ese tipo de consumo, podemos hablar incluso de consumos, por ejemplo, de programas de televisión. Podemos hablar de consumos, por ejemplo, de diálogos de queja. Consumo todo el tiempo diálogos de queja y me vinculo con personas que se quejan porque así me siento bien y me siento un revolucionario del sistema, quejándome de lo que está sin darme cuenta que eso está ahí disponible para que yo lo cambie, lo transforme, lo acepte, lo integre en mí, lo transforme. Esa es la idea. claro, igual pasa con las novelas, ¿no? En las novelas, ¿cuál es la trama de siempre? El pobre que le toca duro y que va avanzando, y el millonario que siempre hace trabullas y hace cosas malas El para que... tercero, la pareja, la discordia, siempre va a haber arquetipos de conciencia. Y entonces, claro, ¿cómo conecto yo con la abundancia si para mí toda la vida el que es millonario es el malo? ¿Cuándo voy a ser millonario yo? Jamás, jamás, eso no va a pasar, porque en mi subconsciente el millonario es el malo, el millonario es el que se aprovecha del pobre. ¿Y quién es el pobre? Pues yo, porque es con el que El más, vulnerable, la víctima, el desprotegido. claro, es el que se me muestra más parecido a mí en las novelas, en estas series y demás. Entonces, claro, ¿desde dónde conecto yo con la abundancia? Es muy difícil que lo vaya a lograr porque Ahí ya hablamos de patrones repetitivos, hablamos de creencias, ¿sí? Hablamos de abusos, hablamos de secretos y hablamos de manipulación. Y te voy a compartir un ejemplo de cómo hay prácticas que se normalizaron como conductas sociales, pero que tienen una raíz muy profunda dentro de una dinámica familiar. Te voy a hablar desde mi lado, desde el lado de el sagrado femenino. Sí es cierto que se ha dicho durante mucho tiempo que si tenías hijas mujeres era una desgracia. Porque la hija mujer tenía muchas cosas que perder, entre ellas si se embarazaba cuando era jovencita, si le tocaba un mal marido, que no podía ser independiente, no podía lograr un grado de reconocimiento porque eso le pertenecía al hombre. Te voy a contar cómo esas dinámicas familiares para mí fueron un gran desafío porque nunca acepté la normativa. En mi, en mi, en mi mundo, en el TDAH, trastorno por déficit de atención adquirido por hiperactividad, siempre me mantenía viendo muchas cosas y de todas captaba un poquito de información, ¿no? Esa información que llega se imprime en una base de datos que yo le puedo llamar hoy neurodivergencia. Esta neurodivergencia me enseñó a mí de que si había algo que era aceptado como una conducta social normal para los demás y no resonaba en mí, yo no tenía por qué hacerlo. Entonces, literal, Mauri, me he enfrentado a muchas situaciones en las cuales la mayoría de las mujeres callaban y guardaban secretos. Te pongo un ejemplo. Creo que tenía 16, 17 años y fui a una entrevista laboral, imagínate, 16, 17 años, juventud, ganas de salir adelante, tener un buen trabajo, ¿no? Fui a un trabajo donde el puesto era de secretaria, atender el teléfono, y habían como un grupo de 10 o 15 chicas esperando a la entrevista. Cuando me toca a mí, este señor dice que tenía que ir en faldas, que tenía que ofrecer café a las personas que iban, que todos iban a ser hombres, supuestamente era una empresa de servicios de limpieza, que tenía que atender el teléfono, pero que también tenía que ser muy simpática porque los clientes tenían que resonar con la empresa, ¿no? Seguido de esto, este señor me tocó la cintura y cuando me quiso acercar hacia él, a mí me agarró
creo que faltó poco para que le devuelvan sí. O sea, sé que es muy chocante decir esto, ¿no? Pero lo tengo que decir porque con esa edad, un hombre grande, lo recuerdo, no sé, con olor a alcohol, con olor a cigarrillo. Para mí era como, dije, esto está recontra mal. Lo empujé y le dije, no, o sea, ¿qué estás haciendo? Agarré mi cartera, me di la vuelta y me fui. El hombre no le di tiempo ni siquiera a decir nada. Lo empujé, agarré mis cosas, me fui, cerré la puerta y me fui. Cuando cerré la puerta, el grupo de 15 chicas, yo como si fuera una libertaria, la, la marsellesa, ¿no? Con la bandera francesa ahí arriba de todos, dije, salgan ya de acá porque es un viejo gordo, degenerado, abusador, que lo único que va a hacer es explotarlas, porque me insinuó, me quiso besar, me quiso tocar, dijo que tenían que ir en minifalda, así que olvídense. Salí yo y atrás salieron todas las chicas. Son situaciones de vida en las que si no las representás, si no te das cuenta que se te está presentando para que vos empieces a liderar desde una autonomía, vas a seguir repitiendo cosas. Esto no quiere decir de que yo a lo largo de toda mi vida después fui una libertaria. No, porque me ha tocado de repente vivir situaciones de enamoramiento y me he cruzado con el mismo patrón energético. Y me ha sido mucho más difícil, no fue tan fácil, no fue entrar, ver, decir tres palabritas e irme, fue entrar, ver, quedarme, sentirlo, vivirlo, integrarlo, transformarlo y decir, oh, tengo que salir de acá. ¿Sabes cuánto tiempo pasó ese tengo que salir de acá, de una relación de noviazgo? 2 años. No Claro, es fueron mucho, 5 minutos como en la entrevista. sí, es mucho más profundo y es más difícil, más difícil. Y hay situaciones que como normalizamos, como es la pareja, entonces es normal. Como Tenés es que el aguantar. esposo, tenés que Tenés que aguantar. aguantar, tenés que aguantar creencias limitantes, patrones repetitivos, ciclos de abuso, secretos, manipulación. ¿Por qué es tan fácil decir a muchas cosas, no, no, deja, para evitemos problemas? Si después vas a un autobús, te tomas un taxi, te tomas un Uber, un remis o algo y te encontrás con un abusador. No estás evitando el problema, estás haciendo que se acerque por otra puerta. Claro, porque finalmente todo lo que está a nuestro alrededor nos muestra eso que tenemos que trabajar. Si el abuso es una cosa que tengo que trabajar en mí, porque existe en mi generacional, casi siempre no existe solo una persona abusada en el generacional, son varias y además de eso, en los dos extremos del espectro, es decir, abusados y abusadores. Así Y es. esto no es solo sexualmente, hay, hay personas que abusan de manera psicológica Sí, porque de son otras personas. vampiros energéticos, roban energía. Entonces empiezan a socavar tu autoestima, a minimizarte, a pisarte, a pasar por encima tuyo. Y ese patrón lo que te muestra es que hay abuso en el generacional, en el generacional. Y Un es abuso caso, sexual, no es solo, o sea, es abuso sexual. fíjate, un caso muy, muy conocido, que esto sí lo podemos hablar abiertamente, es el caso de Michael Jackson y de Britney Spears, que vos decís, ¿cómo puede ser que personas tan exitosas, tan famosas a nivel mundial, que han marcado un antes y un después de la cultura musical con tanto dinero, les pasen este tipo de dinámicas familiares? Porque sí, porque todos venimos de un origen, de un nido. Ellos fueron los más vulnerados, abusos, secretos, manipulación, patrones repetitivos, creencias limitantes. No zafa nadie. Para este tipo de dinámicas familiares no hay condiciones sociales, no hay jerarquías, no hay solamente le toca a los pobres, le toca a los ricos. La violencia de género, tanto en hombres como mujeres, no discrimina cuánto tenés, cuánto vales. Eso es lo que queremos revelar en estas seguidillas de podcast. Claro, y es muy lindo porque entonces a través de esto la gente puede entender y abrir los ojos, ¿no? Porque a veces uno va por la vida como, "¿No? Todo esto que me pasa en mi vida es así, así es la vida que me tocó y lo que tengo que hacer es caso".
Y con estas charlas hay personas que pueden decir, oiga, sí, se puede de pronto de una manera diferente, ¿por qué no mirarlo desde otro lado? ¿Por qué no salir de esos ciclos? ¿Por qué no hacernos cargo de nuestras vidas? ¿Y por qué no Y salir? dejar de hacerlo, y dejar de hacerlo, porque no es lo Claro, mismo darte cuenta que estás viviendo una dinámica familiar que reconocer que estás repitiendo la misma dinámica familiar y estás haciendo que eso se siga extendiendo. claro, Como por ejemplo, sé un niño bueno, anda a comprarme tal y tal cosa. Ya le estás diciendo que lo que vos necesitas lo haces primero poniendo la palabra sé un niño bueno. Si no lo haces, ya lo estás condicionando y le estás haciendo sentir que no es un niño bueno. En vez de decir, necesito que me hagas un favor, ¿podrías ir a comprar tal y tal cosa? Y dejarlo que el otro decida. mira, y ahí entran otra clase de manipulaciones. Entonces, por ejemplo, el niño está llorando. Cuando a mí me desespera que un niño llore, porque a mí nunca me enseñaron a transitar el dolor, ¿qué es lo primero que yo hago? Papito, tome un dulce. Papito, tome un juguete, un premio. Y entonces, ¿qué estoy haciendo con ese niño? Lo estoy condicionando a que siempre que haga, a que llore, a que patalee, a que se ponga de víctima, va a haber una recompensa. Y entonces son personas que crecen con problemas de que no pueden bajar de peso porque están comiendo Diabetes, diabetes y un montón de cosas, porque claro, la recompensa, la felicidad está asociada a eso. y encima vemos programas de televisión donde hay personas, hombres y mujeres que están tristes, llorando, ruptura amorosa o algo, y abren la heladera, botella de alcohol, o abren el freezer y helado y comen como si fuera que eso les calma la ansiedad. Si ya lo vemos afuera en una programación, lo vemos adentro, lo vemos en la sociedad, está normalmente aceptado para mí, entonces quiere decir de que si está aceptado, está ahí visible, pero no lo trabajo, porque está Bueno, ahí visible. No solamente vamos a hablar de lo que está en el inconsciente, porque muchas de las cosas están conscientes, están presentes, están ahora, pero nadie quiere ponerle el cascabel al gato. ujú, sí, tal cual. Y entonces, claro, cuando yo empiezo a identificar esas cosas, puedo empezar a hacerlo diferente. Puedo decir, ok, esto no lo quiero repetir yo, porque claro, empiezas a abrir los ojos y a decir, oiga, pero es que, ¿cómo es posible que yo esté repitiendo esto? Me estoy volviendo como mi mamá, me estoy volviendo como mi papá con mis hijos. Es ahí cuando te das cuenta, porque antes tú vas por la vida ciego. Todo el mundo se da cuenta, pero nadie te dice nada. Cuando ya es con tus hijos y es a la hora de que se te saltó el mal genio, lo que sea, repites lo mismo que te decían tus papás y dices, uy, me dio escalofrío de ver que estoy repitiendo lo que me decían mis papás. Y entonces no entiendes que, pues hombre, es una invitación ahí ese momento de hacerlo diferente, de verlo con otra mirada, ¿cierto? De cambiar ese patrón. Entonces, claro, si el niño está llorando, entonces no es ir a callarlo. ¿Por qué me incomoda que el niño llore? Primero, eso es lo que debo pensar. ¿Por qué estoy incómodo cuando él está llorando? ¿Por qué no lo puedo dejar transitar el dolor y más bien acompañarlo, ¿cierto? Acompañarlo y decirle, mira, ayudarlo a que identifique qué es lo que está pasando. Sé que te sientes frustrada porque no pudiste hacer esto, ¿sí? Sé que te dio mal genio porque te quitaron el juguete, para que él pueda identificar. Está demostrado que cuando nosotros identificamos el sentimiento, baja Nivel de cortisol. el cortisol. Ajá. ¿Por qué? Porque lo identifiqué. Entonces, el transitar el sufrimiento es lo mejor que puedo hacer. Y de hecho, en la terapia, eso es lo más importante. Cuando yo tengo un dolor, lo que tengo que ir es a ver de dónde viene, transitarlo nuevamente, o sea, que vuelva a pasar por mí para poderlo sacar de ahí, definitivamente. Ese es el proceso que hacemos en hipnosis. Poderlo sacar definitivamente quiere decir que por fin encuentro solución al problema, al conflicto. Sí, Pero si yo no lo transito otra vez, si yo no paso por el sentimiento, lo siento,
lo saco adecuadamente, eso se va a seguir repitiendo porque quiere decir que no entendí. Cuando ya entendí, cuando ya saqué eso, la vida no me lo vuelve a mostrar. Llámese porque ya no vuelvo a ver esa misma situación en mi entorno, porque si es una situación física se sana, si es una situación emocional ya me siento diferente cuando vuelve otra persona a intentar eh, hacerme sentir de la misma forma. Es decir, si yo logro sanar el dolor de una relación porque tenía una herida de abandono y cuando se van mis parejas yo sufro terriblemente porque tengo esa herida de abandono, al ir a resolver realmente de fondo, transitar ese dolor que fue iniciado cuando, no sé, mi papá nos dejó. Cuando logro transitar eso, las parejas que vienen a mí y ya la siguiente persona que diga me voy, ya no me va a doler. Es como, ok, es tu camino, continúa. Y yo, el sentimiento es diferente. Entonces empiezo a resonar con una clase de pareja distinta. Ya no necesita esa pareja venir a enseñarme sobre, tiene una herida de abandono que tiene que ir a resolver. Entonces se deja de mostrar ese detonante para mí, ya desaparece de mi vida. ¿Sí? Entonces yo ya no, si hay un amigo que se va, ya no me voy a desencajar. Si es el novio, si es el marido, puedo terminar las relaciones de una manera distinta, pero se necesitan esas dos cosas, hacerme responsable y aprender a transitar las emociones, ¿sí? Porque si yo no aprendo a transitar las emociones, empiezo a entrar en negación y eso es lo que pasa cuando el adulto ve llorar al niño. No, 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 yo no, esto necesito que se calle porque me genera ansiedad el tener que transitar una emoción. Entonces, miro cómo lo callo. Claro, sí. Suplo primero mi necesidad antes que darme cuenta que lo que se me está presentando es la oportunidad de poder revisar que gracias a esa personita que decidió experimentar esa emoción, yo puedo conectar con la mía, cambiarla y poder aportarle esa herramienta ya cambiada a mi hijo o a la persona que esté llorando. Mira, una de las cosas que más me gustó de poder hacer algo con vos, Mauri, con dinámicas familiares, es poder abordarlo desde dos partes, ¿no? La parte del sagrado masculino, la energía masculina a través de la terapia de hipnosis y la parte del sagrado femenino a través de la metafísica. Cómo la cuántica está diciendo que una vez que vos integraste conocimiento, lo aprendiste, lo transformaste, se generó lo que le decimos nosotros un salto energético, un salto de un fotón energético. A esto se le dice salto cuántico. El salto cuántico es cuando te cayó la ficha, te diste cuenta de que lo que estabas viviendo ahora ya no tiene más poder sobre vos. Entonces, ¿qué empieza? Empieza una etapa y un periodo de claridad. Cuando se acerca esta etapa y periodo de claridad, obviamente vienen todos los demás que dicen, bueno, yo estaba segundo en la fila, está bien, primero papá, mamá, hermanos, pero yo soy ese jefe que dejaste olvidado ahí, que te hizo esto, te hizo lo otro, yo soy la expareja que quedó por allá, que te hizo esto, que te hizo lo otro. Se vienen acercando a estos personajes, ya sea con el mismo cuerpo, el mismo nombre, ¿te suena? Me llamó la semana pasada mi ex para decirme que quería volver y yo siento que no sé si es que quedó algo inconcluso de vivir con nosotros dos o realmente es para darme cuenta si aprendí la lección o no, ¿no? Así podemos seguir, seguir y seguir. Pero la finalidad de esto es que nosotros volvemos a nuestro centro, a ese poder de autoconocimiento y a reconocer que tenemos un cuerpo energético que funciona con pilares. Y esos pilares, si yo no los tengo en movimiento, se estancan y por ese proceso de estancamiento comienza una etapa de envejecimiento, de maduración, de putrefacción, de muerte, que va a generar el terreno fértil para que esa energía que quedó adherida ahí siga ocupando un lugar en mi árbol genealógico en mi vida. Si yo, por ejemplo, no hice la transmutación y el movimiento de una situación de un abuso, ese mismo abuso se va a quedar ahí encapsulado dentro de ese terreno fértil, esa semillita, y va a brotar.
va a seguir, va a continuar a través de quién, de mis hijos, los hijos de sus hijos y así. ¿Esto qué quiere decir? Que nuestro cuerpo energético, esos 4 pilares, están compuestos por cuerpos físicos que están diseñados para enfrentar retos. Desde que nacemos nos duele el cuerpo y crecemos, ¿no? Está diseñado para enfrentar retos. Cuerpo mental que está diseñado para investigar. Si no ponemos estos pensamientos, las creencias, las cosas que nos pasan al servicio de la investigación, se produce una intoxicación por saturación de información. Tengo tantas cosas pendientes que al final no me ocupo de ninguna porque tanto deja que lo hereda la segunda generación, o la tercera o la cuarta. Después está el cuerpo emocional que está diseñado para hacerme responsable de mis emociones. Si yo no me hago responsable de lo que estoy sintiendo, lo hago culpable al otro. Entonces me estoy posicionando en modo víctima y delego mi soberanía interior al exterior. Por lo tanto, ¿quién o qué ocupa mi vasija? Mi vasija, estoy hablando de este avatar, ¿no? Yo soy Debbie, tengo un avatar, pero tengo una vasija que contiene ¿qué? Energía universal. Otro de los pilares, que es el no menos importante, pero es uno de los que mueve esta gran rueda, es el cuerpo espiritual, que está diseñado para fluir. ¿Qué pasa cuando no fluye el cuerpo espiritual? Me empiezo a conectar con frecuencias bajas, empiezo a tener experiencias del bajo astral. ¿Con qué? Sensaciones, olores feos, personas que ya vienen con ese anclaje o ese parasitaje que se me acercan a que yo pueda seguir repitiendo abusos, secretos, manipulaciones. O sea, fíjate desde qué lado podemos abordar una misma situación y es tan rico todo el material que tenemos que nos podríamos quedar hablando, no sé, horas, horas y horas. El tema es el siguiente: ¿cuánto estamos nosotros dispuestos a enfrentar cuando hablamos de dinámicas familiares? Solamente con nombrar una sola de las aristas y ponerlas al servicio de alguna de las terapias que estamos ofreciendo, estamos haciendo un montón, para atrás, para adelante, pero sobre todo para nosotros, hoy para nosotros. Claro, y es muy importante lo que dices, David, porque es que siempre todas las cosas emocionales, cuando no se ven las señales, cuando me hago el de la vista gorda, terminan siendo físicas, volviéndose físicas. Lo digo Entonces, o sea, yo tengo un síntoma físico. ujú, Esto no quiere decir que todo lo que hable lo hago desde un lado de, no tengo nada, estoy viviendo una vida armónica. No, estamos en un navío donde nos estamos dando cuenta que en el medio de la tormenta, ahora, tanto vos como yo, estamos anotando todo lo que estamos viendo en nuestra bitácora, de dónde venimos, hacia dónde vamos, los recursos que tenemos, cómo podemos hacer para identificar cuando se acerca una tormenta. Estamos siendo ese robotito. ¿Te acordás de la película Twister? Que mandaban un robotito al medio del huracán que tomaba la temperatura, los kilómetros, la aceleración, la velocidad, el poder de destrucción. Nosotros estamos dentro del ojo del huracán. ¿Por qué? Porque la finalidad es recolectar datos, conocimientos, integrarlos, aprenderlos para difundirlos. ¿Para qué? Para que estas estructuras que antes se alimentaban siglos y siglos de generaciones de seres humanos dejen de hacerlo. Porque donde está nuestro foco está nuestra atención, donde está nuestra atención está nuestra energía. Invertamos energía en lo que sí nos hace bien. Pero antes, hagámonos responsables de lo que hay que hacerse responsable. claro, mediante esa responsabilidad, yo empiezo a cumplir el objetivo máximo que tenemos como seres humanos y es generar conciencia. ¿Y cómo se genera conciencia? Pues atravesando esas situaciones de dolor, pasando eso negativo a o sea, entendiendo que todo eso negativo que yo he vivido es un regalo, porque finalmente cuando yo logro transmutar esa energía, esa experiencia negativa al entendimiento, al perdón, al romper los ciclos repetitivos, al romper los lazos de dolor, pues estoy pasando esa energía a una elevación de conciencia. Al hacer conciencia, estoy cumpliendo el objetivo máximo que tenemos nosotros como seres humanos. Y eso se logra solamente haciéndose responsable uno de uno mismo. Y el hacerse responsable, siempre le digo, no es pagar las cuentas, eso no es ser responsable. El ser responsable es dejar de ser víctima, dejar de ver que el problema está afuera y empezar a mirar hacia adentro
y decir, ok, esta situación me está mostrando algo que es muy difícil para mí porque me da rabia. Me desencajo totalmente cuando veo eso en el otro. Entonces tengo que ir a buscar por qué es que me desencajo yo, qué es lo que tengo yo de eso que me está espejeando el otro. Eso es tomar responsabilidad de uno mismo. Y a través de eh, ir a resolver esas heridas, podemos resolver temas que se pueden complicar en el futuro. Por ejemplo, normalmente cuando en las familias hay muchos temas de abuso, empiezas a ver que hay muchas personas que se tienen que operar de la cadera porque se pasó a un tema físico y no se resuelve, y no se resuelve, y no se resuelve, y cada vez son más jóvenes los que empiezan a tener esos problemas. Entonces ¿qué es lo que pasa con mi familia? Las mismas enfermedades nos pueden decir cuál es el síntoma que están generando todos nuestros familiares para poder ir a trabajarlo. Entre más personas nos hagamos conscientes y responsables de nosotros mismos, pues nuestras familias van a dejar de vivir ciclos de dolor, porque todo lo que resuelvo yo le ayuda a mi familia. Yo muevo una energía para mí y se benefician 7 generaciones para arriba y para abajo. Esto no quiere decir que si yo lo resuelvo, los demás no tengan que resolverlo, no, pero va a ser más fácil. Digamos, energéticamente, la carga energética que se requiere para resolver un tema complicado en el generacional como el abuso, si se reparte entre todos, es más fácil. O sea, cada uno haciéndose cargo de su parte, es más fácil que eso deje de pasar en la familia. Entonces los bebés que vienen ya no van a sufrir ese tema. Van a tener otros, porque siempre tenemos las heridas de infancia, siempre. Eso hace parte de nuestro camino. O sea, yo no le puedo evitar a mis hijos que tengan o que se creen esas heridas, porque es parte de la vida de cómo se forma nuestra personalidad para poder cumplir los objetivos que yo mismo me tracé cuando creé esa vida que vine a vivir. Entonces, yo como papá, por más de que quiera protegerlos, al sobreprotegerlos, les estoy generando las heridas. O al dejarlos que lo hagan solo, al abandonarlos, también les estoy generando las heridas. O sea, no hay nada que yo pueda hacer para evitarles eso, porque no se trata de evitar, se trata es de acompañar. Lo único que puedo hacer yo es volverme más consciente de estos procesos y acompañar a mis hijos a que los puedan identificar y los puedan vivir, ¿no? O sea, como igual que los sentimientos. Que ellos generen sus propias estructuras, sus propias creencias y que también cuando sean adultos van a tener que resolver los conflictos diferentes. La idea no es que nosotros vivamos resolviendo los mismos conflictos siempre. La idea es que pongamos un stop en el camino, hagamos una pausa, reconozcamos nuestro nivel de responsabilidad a través de nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo mental, emocional, espiritual, nos hagamos cargo de ese estado de soberanía, comencemos a mover nuestra orbe energética, empecemos a generar esa red de más orbes energéticas, a ver quiénes son los que están empezando a través de la sanación, a través de la hipnosis, a través de la metafísica, a través del Reiki, a través de los registros, a través de todas las herramientas que hoy están disponibles. ¿Cuántos somos los que estamos invirtiendo en observarnos a nosotros, aceptar, agradecer, integrar, aprender, crear cosas nuevas? Lo que viene a decirnos todo este año que estamos ya iniciando es revolución visionaria, vanguardia, innovación. Ya no necesitamos abordar las situaciones y los problemas con diferentes maneras de terapias, a ver si iba al psiquiatra, si iba al psicólogo, si voy al nutricionista, pero el nutricionista que me dice, bueno, si querés bajar los 10 kilos que tenés de exceso, comete estos alimentos, 10 gramos, 5 gramos, así, así, así. Pero si lo que vos estás comiendo resulta que no es lo que te hace engordar, sino la cantidad de líquido, de emoción que estás reteniendo y no la liberás, porque resulta que tenés tu cuerpo emocional que no te hace responsable de tus emociones y todo lo delegas al exterior. O sea,
No estamos queriendo atacar a las personas desde un lado ni físico, ni mental, ni emocional, ni espiritual. Estamos queriendo revelar por qué manera se mueven las energías de frecuencia baja que te hacen anclarte a un terreno y que dejes de ser vos el que trabaje tu terreno y empieces a ser alimento de ese terreno. Si lo llevamos a una frase que a mí me gusta decirla de vez en cuando porque le aporta como un poquito de picardía, de mi pellejo no van a comer. Yo voy a labrar mi futuro, voy a trabajar mi tierra y voy a alimentarme de lo que yo quiero, no de lo que a mí me dicen esto está bueno y cuando lo como resulta que me hace mal. Le voy a echar la culpa al que me trajo la comida, aún sabiendo de que yo con mi intuición, por mi campo energético, aún sabiendo de que pude haberme anticipado esas situaciones, decidí que el otro ingrese a mi campo energético. Eso es lo que hacemos nosotros con las dinámicas familiares. Decidimos que estas dinámicas se hagan carne en nosotros para que, para aceptarlas, integrarlas, aprenderlas, cambiarlas, hacer algo nuevo con eso. Si antes se me daba, por ejemplo, una papa para cocinar, dejo de repetir siempre el mismo puré y empiezo a hacer otra cosa con esa papa. Esa es la idea, ¿no? Y no decir, no, yo odio el puré, no como puré. Pero ¿cómo no te va a gustar el puré? Y por ahí el otro dice, bueno, pero el puré me lo hacía mi mamá y era riquísimo. Por ahí el otro lo único que tenía para comer era puré día tras día y obviamente que lo va a odiar. Todos venimos de diferentes lados. ¿Sabés que desde la cuántica incluso hasta se puede sanar parte de estas dinámicas familiares con el coach del hábitat? Reconocemos, a día de hoy está científicamente comprobado, de que hay vórtices de baja frecuencia operando en los hogares donde hay abusos, manipulaciones, secretos, hay vórtices abiertos que se alimentan de la energía de las personas que van a ese lugar. Por lo tanto, si vos estás trabajando sobre tu persona y de repente te mudaste a un lugar y sentís que ese lugar te mantiene deprimido, que no te dan ganas de salir y demás, hay un vórtice energético que te está drenando la energía. ¿Por qué? Porque tu frecuencia está compatible con ese espacio. Sí, Incluso en vamos a relación. los hospitales, cementerios, lugares donde hay aire por sí baja energía, salimos de ahí y entendemos que nuestro grado de responsabilidad es hacernos nuestros baños energéticos, ponernos a hacer el mindfulness, conectar con la tierra. Pero ¿qué pasa con dinámicas familiares? Uy, mirá la loca abrazando el árbol andando descalza. ¿Que no tenés zapatos que andas descalza? ¿No? Hacer meditación. Uy, yo que vos voy al psiquiatra o al psicólogo en vez de estar haciendo meditación. O estás en el parque meditando y todo el mundo pasa y te mira como diciendo, mirá lo que está haciendo. Todas esas son creencias limitantes que nos alejaron de la naturaleza. La oportunidad, como decís vos, está al alcance de hacer una acción. Así. Claro, y tienes es que tomar tú la iniciativa de cambiar las cosas, porque solas no cambian. Es como siempre hay una persona que viene a El cada tiempo familia. acompaña. Ajá. En toda familia hay una persona que viene a hacerlo diferente, siempre. Antes, casi siempre estas personas eran zurdos y es muy lindo porque cuando tú eres zurdo, conectas con la creatividad y con cosas muy diferentes a como conectan los demás en la familia. Entonces vienes a hacerlo diferente. Y desde esas creencias limitantes, por ejemplo, he conocido casos en los que era prohibido ser zurdo por la iglesia hace años. Y Sí, entonces los castigaban por escribir, los porque tenían obligaban a el diablo, escribir tenían con el la diablo derecha. adentro, se decía. Se decía que si era zurdo era porque tenía el diablo adentro. Y en realidad Entonces, era porque venía a hacerlo diferente. ajá, y entonces, claro, ahí se castraban estas habilidades y pues imagínate una persona que viene con una mirada diferente a hacer que las cosas evolucionen de una forma distinta. Cuando se le niega esa parte, pues no puede cumplir con su labor. Y entonces, en el generacional, en el árbol, las cosas no cambian y empiezan a hacerse físicas en muchas personas. Muchas personas empiezan a evidenciarse de estas cosas y cada vez con más fuerza, cada vez más duro,
y empieza a ver cosas como el cáncer, como enfermedades que ya son terminales porque no entendiste y ya el cuerpo no tiene más cómo mostrarte, ¿no? Eh, Ah, nombraste algo que prácticamente es muy común en casi toda la población, pero todavía no está, cómo poder expresarlo? No está accesible porque hay tanto grado de secretismo, de manipulación, de abusos también desde el conocimiento de cómo funciona la biología del cuerpo humano. Por eso la metafísica te dice, conoce que tu avatar humano tiene pilares y estos pilares juntos funcionando en movimiento generan tanta cantidad de energía que a eso se le llama orbe de luz o fotón energético. Cuando tu orbe de luz o fotón energético está en su máximo potencial, no hay lugar para frecuencias bajas porque se fulmina, se queman en el campo. Pero cuando nos baja la frecuencia, nosotros comenzamos un proceso de maduración y de putrefacción porque se entiende que el avatar se está dejando morir, no está viviendo la vida, no hace las cosas con las cuales vino a hacer, no hace lo que le hace feliz, no opera desde la creatividad, entonces comienza un estado de eh, maduración acelerada. ¿Te suena los hombres que con 20, 20 y pico de años ya están calvos? O por ahí, hombres que son jovencitos y tienen panza. Bueno, a esto le llamamos parasitaje. La cuántica es una energía de parasitaje. Se dice a día de hoy, está científicamente comprobado, que tanto quistes, bolsitas, cápsulas, células malignas, son todos parásitos. Son todas larvas, huevos de parásitos. ¿Por qué? Porque el parásito es el único que reconoce la frecuencia de putrefacción, de muerte física. Nosotros pensamos que la muerte física es cuando nos llegó la hora y ya está. No, llegamos al planeta Tierra y desde ahí comienza nuestra etapa de maduración. Pero si esa maduración no la acompañamos con el cuerpo, la mente, la emoción y el espíritu, se van desequilibrando y por algún lado se produce eso que va matando esa orbe de luz. Si entró por el plano espiritual, por ejemplo, seguramente cuando eras chico tenías la capacidad de hacer viajes astrales, nadie te enseñó lo que era, te agarró el miedo y por ahí entró un parásito. Por la emoción, de repente sufriste bullying, te trataban mal en casa, eras la oveja negra, por ahí entró otro parásito. Por el canal mental, no paraban de decirte cosas, haz esto, haz el otro, vos tenés que estudiar, pensaste que tener una biblioteca en la cabeza era lo mejor, ahí otro parásito. Y así podemos seguir. Mire, eso es muy cierto y lo he vivido personalmente, ¿no? Porque a mis como 35, tal vez, no recuerdo exactamente la edad, yo tuve parálisis facial, preinfarto, sufría súper duro del lumbar, pero, mejor dicho, era tan fuerte que una vez me dejó una semana entera en cama. O sea, las inyecciones ya no me hacían. Era algo que ya era crítico. Yo inclusive en ese momento pensaba, bueno, yo voy a llegar a viejo realmente. O sea, así como voy, que ya me sentía como un anciano, así como voy a llegar a viejo. Una vez pude ver este camino y abrirme a resolver todos esos temas familiares y esos temas personales que tenía que resolver. He ido, he ido conectando cada vez más y subiendo mi frecuencia. Y entonces te rejuveneces. Uno no lo nota, pero los demás sí. Sí. Tienes un brillo diferente, tienes algo especial que la gente dice, oiga, ¿qué se está haciendo que parece más joven? ¿Qué se está haciendo que se ve bien? En mi caso, por ejemplo, no me duele nada hoy en día, o sea, es impresionante porque antes medio me movía y la espalda y bueno, lo de la cara, no, gracias a Dios no quedaron secuelas, pero lo de la cara me mostraba una herida de vergüenza que había en la familia, que también se resolvió. Lo de la espalda me hablaba de un tema económico fuerte con la carencia que viene de esas creencias limitantes de la familia, que al resolverlo ya no me vuelve a doler la espalda, jamás.
sin medicamentos, sin estarme inyectando cosas como antes. Ahora al entenderlo, ya no se me vuelve a mostrar, ya no tengo esos dolores porque ya entendí. Y la vista, la sola vista, yo no uso gafas, no me he operado, no he hecho es que ni siquiera un proceso de sanación profundo, nada. Lo único que hice fue ver este camino que hoy estoy recorriendo, entender que era por acá y mi vista se mejoró. Y ahora, ¿cómo sé cuando mi vibración está bajando y estoy empezando a conectar con cosas que no son? Pues porque empiezo a ver borroso otra vez. Mis ojos otra vez empiezan a ver borroso, entonces empiezo yo, claro, estoy en rabia, en culpa, en ¿no? un sentimiento de baja vibración, inmediatamente me baja mi vibración, conecto con esas cosas, mi vista me lo muestra, empiezo a ver borroso. Cuando no me creo el cuento, empiezo a subir mi vibración, estoy vibrando alto, veo perfecto y a mí no me pasan cosas negativas. Entonces, si yo pongo la direccional cuando estoy manejando, me dan paso. Eso. Es que el tráfico está terrible, pero voy en el tráfico sin engancharme con nadie, sin el estrés de que es que la hora, voy a llegar tarde, voy a llegar, nada de eso pasa en mi vida ahora, nada de eso. Entonces voy en el carro y de casualidad llegué rápido al punto, aún en la hora pico. Y es como, ¿cómo puede ser posible que le haya rendido tanto si es hora pico? O sea, no hay manera de que uno se pueda mover a esta hora en la ciudad. Sí, sí hay manera. Si uno está en la frecuencia adecuada, los caminos se abren. Así es, Dejas así es. de vivir ay, es que aquí en esta zona roban. No, eso no es real. Si tú estás en esa vibración baja de que me van a robar, te roban. Atraes eso porque nosotros somos resonancia. En lo que estamos resonando es en lo que atraemos a nuestras vidas. Por eso es que es importante vibrar en abundancia, lo que hablábamos al principio, ¿no? Si yo vibro en abundancia, la escasez no me alcanza. Y eso no tiene que ver con qué tanta plata tengo en este momento, no tiene nada que ver. Hay personas que pueden ganar el mínimo, pero alimentan a familias enormes. Eso es abundancia. ¿Sí? Eso es abundancia. ¿Y cómo hace para que le alcance si a mí no me alcanza y me gano tanta plata? Bien, no estás en la vibración adecuada. ¿Sí? Entonces no hay dinero que tú ganes que te pueda alcanzar porque tú no estás vibrando en la frecuencia adecuada. Cuando lo logras entender, te cambia mucho la vida. De hecho, cuando tú empiezas a cambiar tu vibración, te sientes incómodo en el lugar donde vives porque nosotros nos juntamos por resonancia en los lugares. Y entonces empiezas a sentir un cambio y empiezas a quererte mover. Entonces te mueves a otro lugar donde hay más abundancia, más bonito, más seguro, más limpio, más todo. Y si lo llevamos al campo físico, por ejemplo, cuando tenés un salto de conciencia, que quiere decir aprendiste algo de una situación, ese salto lo tenés que acompañar físicamente, sino el que va a sufrir el impacto de esa nueva energía que es muy poderosa va a ser el cuerpo. ¿Esto qué quiere decir? Si yo acabo de tener un salto cuántico, me acabo de dar cuenta de una situación, tengo que empezar a generar la práctica física de saltar. Tengo que hacer saltos físicos para decirle a mi cuerpo que se está poniendo también en la misma frecuencia de ese conocimiento nuevo que se integró, que se hizo a través de la mente y de la emoción. Si yo acompaño el cuerpo, mente, emoción, me empiezo a dar cuenta de que tengo herramientas como la madre naturaleza, el espíritu, que es más, hoy siento como que hay que nombrarlo, estamos en cuaresma, el Espíritu Santo se hace presente. ¿Para qué? Para que entremos en estado de gracia y este estado de gracia nos conecte con la humildad, que es la liberadora, la puerta de la abundancia. Seamos humildes, pero no desde una conducta egoica. Ay, qué bueno que soy, voy a ayudar a tal persona, pensando que en algún momento me va a venir de vuelta esa asistencia que yo hice. No, vivir en humildad es darte cuenta de que estás haciendo lo mejor para vos y sabés que si lo compartís y es bueno para vos, va a ser bueno para el otro. Pero no decir,
ay, yo dejé de fumar, tendrías que dejar de fumar. Sé el ejemplo, que la otra persona que esté fumando te ve que te recuperas tu vitalidad, tu juventud, podés correr, podés subir la escalera de un tirón sin agitarte, podés hacer cosas y el otro se va a ver habilitado y va a sentir esas ganas de llamado a la acción sin que se lo induzca, sin que se lo empuje, sin que se lo quiera convencer de nada. Nosotros lo que queremos hacer con esto no es convencerlos a ustedes, que son los que nos están viendo, que empiecen a revisar sus dinámicas familiares. Es que compartimos cómo nosotros pudimos darle la vuelta a las tortillas nuestras dinámicas familiares y hoy hablar de esto no como sucesos, sino como testimonios, como mensajes, como un cuento. Así como conté la entrevista laboral, ¿cuántas mujeres hoy van pensando de que eso es lo que tiene que pasar por ser mujeres? No, es una frecuencia. Ahora a mí no se me acercan esos hombres abusadores. ¿Por qué? Porque es más, los puedo ver, uno los puede identificar porque portan una energía, una frecuencia que yo ya al vivirla, al integrarla, no es que se perdió y se disipó y ahora ya me olvidé de eso. No, no, no me olvido. Está ahí, lo puedo identificar, pero puedo tener la claridad suficiente para tomar decisiones. Pero ¿sabés qué es lo que pasa cuando vos integraste este nivel de aprendizaje? No tenés que decidir, esa frecuencia te ve a vos como un peligro. Entonces ellos se cruzan de vereda. Antes las mujeres nos cruzamos de vereda temiendo por el peligro. Ahora, como nosotras recuperamos esa soberanía, cuando digo nosotras también digo nosotros, hombres y mujeres recuperando su soberanía, todo lo que genera un peligro y activa el modo miedo, supervivencia, deja de estar, pero eso sigue estando alrededor. Se nos alejan, se repele. ¿Por qué? Por el grado de frecuencia que portamos. La orbe de luz hace esto. ¿Por qué? Porque ingresa el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no venimos solos, venimos con nuestros ancestros, guardianes, guías, maestros, ángeles, arcángeles, y eso vos sabés mucho. Mira, y te tengo un ejemplo preciso que detalla eso que acabas de decir. Hace años eh, estaba yo con mi mamá, que era una persona como muy nerviosa de que la pudieran robar, de que pudiera pasar algo así. O sea, vibraba mucho en esa frecuencia del miedo, sobre todo cuando uno pasaba en ciertos lugares. Estaba con ella, ese día no teníamos carro, íbamos a tomar transporte público y se acercó un señor y yo lo vi y supe que su intención era robar. Hay algo que se apodera de mí en esos momentos de reaccionar, o sea, esos momentos de reacciones difíciles, rápidas, y es eso, tal vez el Espíritu Santo, tal vez los ángeles, no sé exactamente qué, pero entra una seguridad en mí que, digamos, no es tan normal. Es, es, es Pero no hay un, duda. claro, es un empoderamiento. Y entonces, claro, esta persona se acercó y mi mamá me agarró así y temblaba. Y entonces lo que yo hice fue tomarla y decirle como tranquila. O sea, y mirar a este sujeto a los ojos, directamente a los ojos. Y esa energía le generó miedo a él. O sea, él era el que tenía todas las de ganar, entre comillas, pero cuando vio mi seguridad, cuando esa luz a través de mis ojos lo tocó, ya no se sintió tan seguro. Ya él empezó a sentir que ese miedo que venía, por el que venía a tomarnos, se apoderaba de él. Y entonces es como, ¿por qué está tan seguro? Algo sabe, de pronto tiene algo, ¿sí? O sea, en su cabeza empiezan a pasar muchas cosas y eso lo desaleja. Entonces se alejó sin Tremenda más ni información. más, Tremenda sin más ni más. información. Vamos a darle un regalo a las personas y si querés ya nos vamos despidiendo, Mau. En estos tiempos donde hay mucha distracción y la mayoría intentan captar nuestra atención porque donde está nuestra atención está nuestro foco, nuestra energía, por lo tanto, si captan nuestra atención desde el miedo, ahí está nuestra energía, ¿sí? Entonces, esa energía de miedo comienza a tomar nuestra propia energía y nosotros por más que digamos, no, no, yo no tengo miedo, estoy haciendo lo mío,
estoy colaborando también para que ese miedo se siga alimentando y siga creciendo. En épocas de Cuaresma, lo que se pide es que nosotros conectemos con el Espíritu Santo, sin ir al término religioso, sin ir a la teología. Vamos a compartirle a todos ustedes que hay una oración que es muy poderosa, disipadora de frecuencias bajas, así las fulmina. San Benito, la oración de San Benito. El Padre Nuestro, en arameo, si es mejor en otro idioma, muchísimo mejor. ¿Por qué? Porque ahí no le metemos lentes, ahí no intentamos traducir porque no lo entendemos, pero la frecuencia está. Pónganlo en la casa, pónganlo en el coche, escúchenlo mientras ustedes están cocinando, se están bañando, escúchenlo, se van a dar cuenta que la santidad llega, se limpian los canales cuánticos pues si somos espíritu, venimos del espíritu del Todopoderoso, caemos en la tierra, esta densidad no nos deja ver muchas cosas que están viviendo y conviviendo con nosotros, ¿vale? Y que estas mismas cosas que viven y conviven con nosotros vienen desde siglos, siglos y siglos, que nosotros no vamos a terminar con esto, pero por lo menos vamos a dejar de alimentar este tipo de cosas y vamos a crear una nueva humanidad. La nueva humanidad que actúa en coherencia, que habla desde el amor, que elimina cualquier tipo de condición egoica, pero para eso necesitamos trabajar muchísimo. Estamos a muchísimo tiempo humano de vivir esto, pero estamos a un clic divino es dejarlo habitar en nosotros, dure lo que dure, dure lo que dure. Quizá la felicidad puede ser un segundo, y aún así, para mí, gracias por haber sido un segundo de felicidad. Gracias. Qué Gracias, lindo Pablo. mensaje, David, qué lindo mensaje. Gracias por compartir tu información. Por favor, antes de despedirnos, cuéntanos en dónde te pueden encontrar las personas que ven este podcast. Bueno, Cuéntanos tus redes. me muevo más por Instagram. Me gusta más la plataforma de Instagram porque como con esto de la neurodivergencia, tener muchas cosas abiertas me quita mucha energía y me frustro enseguida. Entonces, para bajar por ahí y después ir replicando, me voy por Instagram, @campobalance.ok, campobalance.ok. Ahí estoy ofreciendo formaciones, cursos de lo que fui aprendiendo a lo largo de todo mi sendero. Recordemos que, bueno, por ahí hay personas que no lo saben, la neurodivergencia es una manera de procesar información, ¿sí? Es una manera de información de qué, de la vida. Si me enfoco en el canal mental, por ahí puedo hacer hiperfoco en 2, 3 horas y de repente leer contenido de un libro que hay personas que les lleva 6 meses leerlo. Entonces a mí yo lo puse y ya está. Y no se me va, y lo tengo ahí, y queda accesible, y queda por ahí un día alguien me habló de este libro y yo ya tengo la información. Desde metafísica, cuántica, coach del hábitat, que es hermoso, es una de las herramientas que más se manifestó en mi vida. Incluso pude canalizar energía de cómo los espacios, los hogares limbos son esos nidos perfectos de baja frecuencia donde ahí se pueden ver ciclos de abusos, manipulación, narcisismo, no sé, todo lo que hablábamos antes. Una de las energías más sutiles son las creencias limitantes, la manipulación y las repeticiones, pero después hay otras más profundas, ¿sí? Que son lo que hablábamos antes, secretos, abusos, incluso hasta asesinatos, todo ese tipo de cosas se puede leer en un campo físico. ¿Por qué? Porque si se sucedió en ese lugar, dejó una información, dejó una huella energética en ese lugar. Entonces se pueden revelar muchísimas cosas. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros, por ejemplo, queremos tener algún tipo de interacción a través de una propiedad, podemos saber muchísimas cosas de eso. Esa es una de las cosas que a mí me gusta trabajar con el coach del hábitat. Después, el coach del ser, la reflexología, el biomagnetismo, que fueron todas herramientas que aprendí cuando empecé a sentir como síntomas físicos se hacían cada vez más fuertes en este avatar. Este avatar me dijo, vas a entrar por el lado del dolor y del sufrimiento. ¿Por qué? Porque así lo eligió tu alma. ¿Por qué? Porque hay tanto grado de dolor y de sufrimiento en todas las cosas que hay que poner luz, que vos misma te vas a tener que poner luz cuando nunca lo hiciste. ¿Por qué? Porque como ya sos luz, te olvidaste. Venimos con dones, con virtudes que cuando no las ponemos al servicio se oxidan. ¿Y qué le pasó a mi avatar? Se oxidó. ¿Por qué?
porque existían creencias limitantes, secretos, no hables de esto, no digas que sos medium, que sos clari, ¿por qué? Y porque no, porque mejor Tan de loca. vamos a llevarle a la niña a un psiquiátrico que le den unas pastillas y que se duerme y así ya no tiene más sus canales abiertos. ¿Por qué? Y porque venía el tío, la otra, sí, narcisista, manipulador, violador, abusador y yo los podía ver. ¿Por qué? Porque el campo no miente. Entonces, cuando nosotros vemos que hay chicos, por ejemplo, que son neurodivergentes, TDA, autismo, trastorno bipolar, y se estresan cuando alguien se acerca, no es porque tienen ese síndrome antisocial, están leyendo la energía de esa persona y el campo energético de esa persona le está diciendo, tu vida corre peligro, estás en riesgo. ¿Por qué? Porque los adultos que te tienen que proteger no lo ven. Las dinámicas familiares nos ayudan a reconocer cosas que no vemos. Lo que no ves está en una dinámica familiar. Así que, bueno, y aparte de mis redes de contacto de Campo Balance Formaciones, lo que estamos generando son alianzas estratégicas entre terapeutas, Mauri desde Colombia, David desde Argentina y muchos otros terapeutas más. Aparte, nuestro programa de radio, y digo nuestro porque gracias por haber respondido al llamado. Y el año pasado inicié mi primer programa de radio, también inicié ciclos de congresos holísticos, o sea, imagínense la cantidad de recursos que tiene el hecho de haberme dicho que sí, a decir, sí, soy Clary, sí, soy medium, sí, soy neurodivergente. ¿Y cómo te das cuenta? Tengo Campo Balance, Instagram, digo videos en vivo, radios, congresos, formaciones, cuántas cosas más. Millones, si a mí me dan la oportunidad, todas las que pueda. Todas las que pueda. Tengo esta vida para hacerlo, Mauri. Me acabo de dar cuenta que tengo esta vida y es ahora. Y si antes no lo hice fue porque había un proceso de maduración. Hoy esta maduración sirve para fertilizar el campo. Trabajemos la tierra, conectemos con las personas, hagamos que estas dinámicas familiares realmente rindan frutos, dejemos de ver al mensajero y empecemos a ver qué mensajes traen para nosotros. Porque todos, seguramente todos, han pasado por procesos de profunda crisis y transformación. No conozco a alguien que me haya dicho, no, sí, a mí me encanta ser un abusador, a mí me encanta. Ha pasado por eso y no lo ha podido transformar. Demos luz a esas personas y honremos al espíritu, sobre todo en estos momentos que son momentos de humildad por donde transitó el Cristo en nuestra tierra. Qué lindo, David. Muchas gracias de verdad por acompañarme, por esta conversación que yo sé que le va a servir mucho a todos ustedes, que nos va a ampliar ese panorama para que nos empecemos a meter a resolver esas cosas, ¿no? Es Sí. el fin máximo de esto es no que se entretengan, sino que vayan a resolver. Ese es el fin. Pues David, Sin muchas olvidarse de disfrutar, ¿eh? Sin olvidarse de disfrutar, porque yo estoy deseando que llegue tu ciclo de creatividad a través de la música, a través de las artes musicales. Así que ahí vamos a estar disfrutando todos. Vamos a disfrutar de cosas bien bonitas que vienen, que estamos creando. Estamos con esa creatividad al tope. Entonces, estamos creando cosas nuevas, cosas bien lindas de las que les vamos a hablar pronto. Debbie, muchas gracias por acompañarme en este podcast, porque ahora ella hace parte de este equipo, así como yo hago parte de su equipo en la radio y de todos sus proyectos. Ella hace parte El ahora Congreso. del mío y del Congreso, el Congreso Holístico, un Congreso Holístico que se llama el Faro Fest Campo Balance, que ya es su tercera edición. Lo vivimos hace un par de, Nada, no hace nada, sí, hace nada, un fin de nada, el semana. día 7 y 8 de marzo, hace 10 días, así que estamos con subidón energético. El Pues, primer paro, la convocatoria fueron 12 terapeutas, el segundo fueron 14 y esta tercera 17. Me cuento, esta tercera me cuento. es algo impresionante porque es un lugar en el que llegamos varios terapeutas a compartir nuestra sabiduría, lo que sabemos y entendemos desde nuestra posición, para que ustedes tengan la posibilidad de ver todas las terapias posibles, todas las cosas que de manera diferente nos llevan al mismo lugar, a resolver todos estos conflictos. Ese es el fin Mi último sueño de hecho todo esto. realidad, mi Ujú. sueño hecho realidad, Mauri. Una caricia para mi alma,
tanta gente. Es muy lindo y por ahí tal vez lo puedan ver por internet en diferido nuevamente. Sí, me está costando un poquito el tema de subir 5 horas y media cada congreso, pero bueno, por ahí lo vamos a tener que fragmentar para que lo puedan visualizar, si no va a ser un poco difícil. Pero bueno, estamos ahí, estamos en la tarea administrativa. Hoy estamos en la etapa de emprendeduría donde somos el que limpia, el que abre la puerta, el que paga los recibos, el empleado, el que dice quiero vacaciones pero no puedo. Hoy somos todo eso. Más adelante ya seguramente vamos a tener asistencia desde otros lados. Bueno, y cada vez somos más, cada vez somos más. Es una comunidad muy linda a la que los invito para que se unan. Tal vez por aquí en la descripción del video vamos a dejar el link del grupo para que puedan hacer parte de esta hermosa comunidad, para que esto se amplíe y llegue a miles de personas. Que Debbie, muchas gracias por acompañarme. Como siempre estoy súper agradecido de que la vida nos haya conectado. Eres una persona con mucha luz y yo sé que juntos vamos a ayudar a muchas personas a que encuentren su luz también. Y a todos ustedes, muchas gracias por quedarse hasta este momento. Recuerden suscribirse, darle like, compartir este video y ir a ver los otros videos lindos que tenemos aquí en el canal. Así que, como siempre, recuerden que están a una hipnosis de sanar. Nos vemos en el próximo capítulo. Chao, chao.